Bueno, buenos días a todos. Bueno, hoy en simples y sencillos pasos voy a explicar con un lenguaje para mis alumnos y para la sociedad cómo es un nuevo tema que eh, a partir de 2018 empezó a tener, digamos, auge, y es el ajuste por inflación impositivo. Cuestiones que estaban en la ley, que ya existían, estaban vigentes ya hace varios tiempo. Y bueno, ahora con la nueva reforma tributaria ya se empieza a poner en práctica, y bueno, y eso es lo que yo quiero tratar de enseñarles, en simples y sencillos pasos, cómo eso se puede, digamos, lograr. Y bueno, empecemos ya desde el principio, donde, bueno, la nueva reforma tributaria del año 2018, la ley 27.430, dispuso una serie de condiciones para que se aplique ajuste por inflación. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que para que haya ajuste por inflación, la inflación, digamos, acumulada según el índice de precio consumidor a nivel general, en los últimos 36 meses, sea acumulada en un 100%, y eso se distribuya de la siguiente manera. En el primer ejercicio iniciado a partir de 2018 es el 55%, en el segundo ejercicio iniciado a partir de 2018 el 30%, y en el tercer ejercicio iniciado a partir de 2018 el 15%. Esto, para pasarlo más a situaciones prácticas, sería lo siguiente. Por ejemplo, si una sociedad cierra en diciembre de 2018, teníamos que haber visto que el índice de precios de diciembre de 2018 a diciembre de 2007 haya sido el 55%. Eso habría que hacer cálculos y ver si cumple con los índices. Pero, por ejemplo, las empresas que van a aplicar ajuste por inflación son aquellas, ya sean personas jurídicas, sociedades de capital, sociedades de personas, explotaciones unipersonales, y bueno, ciertas personas humanas que se dediquen a actividades específicas. Por ejemplo, si participan en fideicomisos, bueno, son unipersonales o son auxiliares de comercio que están en la tercera categoría, tienen que hacer el ajuste por inflación. Una persona humana común, por así decirlo, no tiene que hacer ajuste por inflación, y por lo tanto, las empresas o los que tengan cierre de ejercicios a partir de abril de 2019, mayo de 2019 y junio de 2019, sí se verificó el 55% de inflación acumulada. Por lo tanto, tienen que aplicar el ajuste por inflación. El resto de las sociedades, o el resto de los meses que cerraron ejercicios, ya sea julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, no llegamos al 55% de inflación anual. Por lo tanto, esas empresas no deberían hacer ajuste por inflación. Sin embargo, se plantearon en la justicia estas cuestiones porque, bueno, habla de no aplicar el principio de igualdad por una cuestión de derecho tributario. Bueno, y ya unas empresas como Bodegas Esmeralda, que fue la más conocida, ya planteó la justicia, bueno, y están ahí discutiendo la aplicación o no del ajuste por inflación impositivo. Y después tenemos en diciembre de 2019, que en diciembre de 2019 ya sería el segundo ejercicio iniciado a partir de 2018, donde se tiene que tener en cuenta el 30% de la inflación acumulada, cuestión que sí se cumplió. Así que también en diciembre de 2019 también se tiene que aplicar ajuste por inflación. ¿Estamos? Ya ahora los ejercicios iniciados, ahora por ejemplo, cerrados en enero 2020, febrero 2020, marzo 2020 y mayo 2020, bueno, ya cerró junio también. Todos estos ya tienen que hacer el ajuste por inflación. Ya en 2020 ya es la regla, y no va a haber, digamos, debates jurisprudenciales en si se aplica o no se aplica el ajuste por inflación. Bueno, el tema también, como qué pasó en el medio de cambios de gobiernos. En primera instancia, se partió de que el ajuste por inflación se iba a imputar digamos, en tercios. Y después, a partir de la sanción de la Ley de Solidaridad de 27.541, esto se, digamos, cambió y pasó a ser un sexto. Entonces, tenemos este siguiente esquema, que las empresas que cerraron en abril, mayo y junio de 2019 ya imputaron un tercio, y las empresas que cerraron en diciembre de 2019 ya tienen que imputar el sexto, no pueden imputar el tercio. Por eso esta es ahora la diferenciación, y a partir, bueno, de cierres de este año también va a ser un sexto,
que se va a prorratear, año a año, digamos que tengan que hacer las declaraciones juradas las personas jurídicas. También lo que más importante quiero también aclarar, que hay un artículo de la ley de ganancias que habla de costo computable, que está bueno diferenciarlo con las personas humanas porque también va de la mano el tema de las actualizaciones. Yo creo que en videos anteriores ya lo he mencionado y para dejarlo bien claro siempre hago esta aclaración o esta distinción. ¿Cuál es la distinción? La distinción es que las sociedades, como tienen balances comerciales, tienen que actualizar sus costos computables hasta la fecha de cierre de ejercicio anterior a la venta. Y en el caso de personas humanas no, porque no tienen, por así decirlo, contabilidad. Entonces, por lo tanto, ahí no correspondería hacer ese análisis. Entonces, repito, las personas jurídicas actualizan sus costos computables hasta la fecha de cierre de ejercicio anterior a la venta, y las personas humanas actualizan hasta la fecha de enajenación. Por eso, como tiene el ajuste por inflación impositivo, las empresas pueden hacer que esta digamos, determinación de costo computable es distinta a una persona humana, que la persona humana, al no tener el ajuste por inflación, se ve perjudicada. Por lo tanto, la ley le da la posibilidad de utilizar sus costos computables hasta la fecha de la enajenación. Bueno, el procedimiento que yo dicté recién o aclaré recién de los 55, 30 y 15%, está visto hasta los 3 años siguientes. Luego no se sabe porque no está reglamentado nada. O sea, tenemos hasta 2021 la cuestión de ajuste por inflación analizada. Bueno, eso cómo va a repercutir en el año siguiente también, pero solamente hasta 2021. 2022 todavía no se sabe nada, pero bueno, ya seguramente más llegado a la fecha se va a reglamentar cómo sigue el ajuste por inflación, que es necesario para las empresas. Bueno, la pregunta es, ¿cómo determino el ajuste por inflación? Bueno, existen dos ajustes o dos componentes del ajuste por inflación, que lo voy a explicar también desde un punto de vista práctico, porque es más, yo cuando hago los ejercicios para mis alumnos, por ahí lo que pasa es que no tenemos mucha información y es como que siempre partimos de, por así decirlo, supuestos en lo que es la parte contable. ¿Estamos? Pero el que ya tiene un estado contable es más fácil porque tiene la información más que desagregada. ¿Estamos? En la realidad esto se puede hacer tranquilamente, lleva tiempo, pero es posible. Entonces, ¿cómo se parte? Se parte lo que se llama ajuste estático. El ajuste estático simplemente es que tomar el balance cerrado del año anterior, y de ese balance cerrado del año anterior lo que tenemos que hacer es que depurar la información y dividir entre activos computables y activos no computables, y entre pasivos computables y pasivos no computables. Entonces, dentro de activos computables tenemos que los llamados, por así decirlo, los que están expuestos, los que no están expuestos a la inflación, ¿estamos? Y los no computables, por así decirlo, están resguardados por la inflación, por ejemplo, bienes de uso, bienes de cambio, ¿estamos? Las acciones, los fondos comunes de inversión, los títulos públicos. Bueno, hay un detalle en la ley de impuestos a las ganancias que establece cuáles son los activos no computables y el activo no computable. A mí lo que más me interesa que ustedes sepan cuáles son los no computables, porque es lo que va a restar al cálculo del ajuste estático. Entonces, ¿cuál es el problema que yo tengo, o cuál es la situación que yo tengo a la hora de hacer el cálculo del ajuste estático? Que yo no tengo un balance de año anterior, por lo general, en los ejercicios, y siempre me voy al patrimonio neto. El patrimonio neto está compuesto por la parte de capital social más resultados no asignados, más reserva legal, y no tengo en cuenta el resultado del ejercicio de este año. Por eso yo lo que siempre digo es que lo más conveniente es tener un balance del año anterior para hacer este tema de estos análisis. Entonces, una vez que vamos a suponer que yo tengo el balance, entonces si yo tengo balance, sí, agarro rubro por rubro y empiezo a distinguir lo que es computable y lo que no es computable. Por ejemplo, saco las acciones, saco los fondos comunes de inversión, saco los títulos públicos, bueno, todo lo que es no computable para la ley de impuestos a las ganancias. Por ejemplo, acá tengo el apunte, qué sé yo. Acá yo tengo los capital pendiente de interacción de los accionistas, por ejemplo, en un caso de la sociedad anónima. Después tenemos, por ejemplo, sí, los bienes de uso, ya lo dije, bienes inmateriales, por ejemplo, o
llave, marcas, patentes, bueno, todas cuestiones muy específicas. Eso sí que se saca de lo que es la base, ¿estamos? Y tenemos que restar que el pasivo que tenemos, lo computable y lo no computable. Lo más que yo veo en términos generales de pasivo y no computable son que las provisiones y las previsiones. Después tenemos los gastos deducibles, por ejemplo, de honorarios directores que superen el límite, que eso también es un, digamos, también tiene un efecto en el ajuste por inflación, pero bueno, lo vamos a ver para después. Entonces, para redondear la idea, tenemos el activo del año anterior, que se divide en computable y no computable. Yo haría lo siguiente. Yo lo que haría, lo que es más conveniente es que desagregarlos entre computable y no computable, y no hacer como yo por diferencia, porque puede haber otras cuestiones también de evaluación que pueden estar influenciadas, y eso hace que tengamos el cálculo erróneo de impuestos de las ganancias de ajuste por inflación. Y el pasivo computable, y tenemos, perdón, el no computable, dentro del pasivo tenemos que sacar el no computable, que tenemos las previsiones y provisiones de diferentes situaciones. Entonces, ¿qué resulta de ese activo computable menos el pasivo computable? Surge el capital al inicio. Entonces, el capital al inicio, ¿qué pasa? El capital al inicio es la base para calcular ¿qué? El ajuste estático, porque el capital al inicio, que una vez determiné, le aplico los índices, donde yo siempre pongo en el numerador la fecha de cierre de ejercicio actual, o sea, vamos a suponer, creando un ejemplo, diciembre de 2019, dividido el índice de diciembre de 2018 menos 1. Eso me da un porcentaje que por lo general creo que en diciembre dio 55,80 o bueno, no recuerdo el número exacto. Entonces, como dio mayor al 30%, hay que hacer ajuste por inflación y aplicarlo al capital al inicio. Por ejemplo, si me dio 1.000.000 el capital al inicio, por el 55,80 da ese cálculo, sería los 555.000, 558.000, es lo que me da que el ajuste por inflación. Y como el activo es mayor que el pasivo, es pérdida por ajuste por inflación. En caso inverso, si el activo hubiera sido menor que el pasivo, sería una ganancia por exposición a la inflación. Eso depende de la situación patrimonial de las empresas o bueno, de las personas humanas que tengan actividades comerciales, que bueno, eso tendrían que tener su papel de trabajo, como determinan el capital afectado a la actividad. Entonces, activo computable menos pasivo computable me da capital al inicio por los índices, acuérdense, fecha de cierre de ejercicio actual dividido fecha de cierre de ejercicio anterior, menos 1, me puede dar pérdida o ganancia en función de si el activo es mayor que el pasivo. Y después tenemos el ajuste dinámico, que el ajuste dinámico es lo que reforzó digamos, el ajuste por inflación, porque solamente antes existía ajuste estático, y son los movimientos que se producen en el ejercicio. Entonces tenemos ajustes positivos y ajustes negativos. Aclaro también, antes de seguir, que si yo vendo un bien de uso, en el ejercicio anterior, ese no forma parte del activo computable también. Es una cuestión que ya siempre la tengo en cuenta, porque a veces en los ejercicios lo hemos hecho y por ahí siempre no lo teníamos presente. Así que, bueno, como decía, el ajuste dinámico tenemos ajustes positivos y ajustes negativos. Yo siempre lo pienso como una cuestión más económica que más que impositiva o contable. Es si a la empresa le beneficia que vos pongas dinero o en el caso que salga digamos, le beneficia o le repercute negativamente. Por ejemplo, si yo aporto a la sociedad, esa sociedad está recibiendo ese dinero. Entonces, si la sociedad recibe ese dinero, ella está perdiendo por la inflación porque ese dinero va a perder valor adquisitivo. Entonces, en ese caso, los aportes que hagan socios, accionistas, ya sean irrevocables para futuras integraciones o, digamos, para ya capitalizarlos o para integrarlos, ya sería que un ajuste negativo. De lo contrario, si la sociedad distribuye dividendos o distribuye utilidades entre la fecha de cierre, en el ejercicio comercial que estamos liquidando, o sea, por lo general va a ser lo del año pasado, eso va a ser que un ajuste positivo, porque ellos te están desprendiendo del dinero y ellos que le están ganando la inflación porque están desprendiéndose de ese dinero que está perdiendo de valor. Y lo mismo pasa con las compras de bienes de uso. En las compras de bienes de uso, por lo general, que son los casos más normales donde yo veo ajustes dinámicos, la sociedad se está beneficiando porque está comprando un bien de uso que eso hace que aumente el valor y al no tenerlo en dinero
se está beneficiando con la inflación. Fíjense con esos ejemplos muy sencillos, yo voy explicando cómo se va haciendo los ajustes dinámicos. ¿Estamos? Todo lo que sea compra de bienes de uso, no bienes de cambio y no inversiones, sería, por así decirlo, una causal de ajuste positivo. Y como ajuste negativo tenemos la distribución de utilidades, los aportes que hagan los socios o accionistas. Y después hay como un caso especial de ajuste negativo que sería, por ejemplo, los honorarios. Después lo busco para chequearlo. Los honorarios que la sociedad deduce, lo que excede, lo que no es deducible, es un ajuste, por así decirlo, por inflación. O sea, vamos a pensarlo. Lo que excede, la sociedad asigna algo y la sociedad deduce algo. Lo que no es deducible, se estaría perjudicando. Así que sería un ajuste negativo en lo que es ajuste por inflación. ¿Estamos? Yo ahora vamos a chequearlo por las dudas bien. Busco ahora el ejemplo, porque tengo el ejemplo acá de Repar, que bueno, gracias a ellos yo puedo dar estas charlas y hacerlo más sencillo. La idea mía es hacerlo más sencillo, más entendible, más que se pueda, digamos, pasar a armar un ejercicio. Vamos a poner ustedes chicos son alumnos, o la gente que por ahí los contadores, también es una cuestión para también tener presente que vamos a poder armarlo con obviamente muchos papeles de trabajo. Y la verdad que bueno, es un tema que es todo como un método, pero no es tan difícil. Entonces tenemos el ajuste dinámico, que puede ser positivo o negativo. Yo lo que hago por lo general es sumar los ajustes positivos y sumar los ajustes negativos. ¿Qué significa? Es como que tengo todas las pérdidas por ajuste dinámico y todas las ganancias por ajuste dinámico. Sumo y eso me da como un ajuste dinámico, ya sea positivo o negativo. Puede ser que te dé más lo negativo que lo positivo o viceversa. Una vez que ya tengo el ajuste dinámico, ¿qué hago? Sumo la pérdida o ganancia por ajuste estático y sumo o resto la ganancia o pérdida. ¿Por qué? Por el ajuste dinámico, y eso me da el ajuste por inflación impositivo integral. Entonces ese ajuste por inflación impositivo integral es lo que yo hago, hace que le aplique para el caso de diciembre un sexto y para el caso de abril, mayo y junio un tercio. Eso depende mucho de de la fecha de cierre de ejercicio. Entonces, eso después, ¿qué hago yo? Cuando yo termino ese un sexto o un tercio. Vamos a suponer que fue pérdida. Esa pérdida en la sociedad de capital yo lo imputo como último ajuste en el balance impositivo previo a arrojar que la ganancia neta es sujeto a impuesto. En el caso de una sociedad de personas, yo entiendo que eso lo tiene que, vamos a suponer que tenga balances comerciales, yo entiendo que debe tomarlo la sociedad como ajuste por inflación, pero después quien tiene que, por así decirlo, justificar esos movimientos es el socio que declara como renta de tercera categoría. O sea, ese es mi criterio. ¿Estamos? Después en la página FIP se podrá visualizar otra cuestión, pero bueno, ese es mi punto de vista a la hora de hacer los ejercicios. Y si en el caso de sociedades simples que no tienen balances o unipersonales que tampoco tienen balances, todo repercute en la persona humana y hay que justificarlo. O sea, si por ejemplo fue una pérdida por inflación, eso hizo que yo pague menos ganancia impositiva, entonces para mí eso me benefició. Así que la pérdida por inflación yo la pondría, o el ajuste por inflación que es pérdida, lo pondría en la justificación patrimonial de columna 2. Y en el caso inverso, si hubiera dado ganancia, la justificación patrimonial sería la columna 1. Porque me estoy perjudicando al determinar una ganancia por inflación que hace que tribute más tercera categoría, por así decirlo. Entonces, básicamente, eso sería, digamos, todo lo que quiero explicar de ajuste por inflación. Está la norma, está el artículo 106 y 107 que explica taxativamente bien todo el paso a paso. Yo lo expliqué muy sencillo cómo lo hago yo y cómo hago los ejercicios. Y por así decirlo, lo último que podría agregar es que los sujetos que ajustan por inflación tienen, digamos, vedada o tienen impedida por así decirlo, las exenciones del artículo 26, inciso H, y las del inciso T. Que es algo que está por ahí, yo lo veo mucho,
para tener en cuenta, porque puede generar conflicto a la hora de hacer, digamos, los papeles de trabajo. Así que bueno, hay mucho más para hablar de cuestiones muy específicas, por ejemplo, diferencia de cambio de dólares, cómo lo trata la ley de ganancias para ajustes por inflación estático. Después tenemos, bueno, toda la parte de inversiones, que depende de la inversión, el tema de incobrables, también acuérdense si cumplen con los índices de incobrabilidad. O sea, ahí estoy analizando todos los rubros del activo, estamos y todo el rubro del pasivo también, tener en cuenta las provisiones, pero bueno, ese trabajo, si quieren, está, digamos, para acceso para todo el público, de autores de Repar que hacen los cálculos y hacen ejemplos y situaciones para que ustedes entiendan cómo es el mecanismo. Yo les expliqué en sencillos minutos cómo hago yo el ajuste por inflación. El ajuste por inflación está vigente, estuvo siempre vigente, no que siempre estuvo con los índices de actualización 1, porque surgió del año 92 esa cuestión, y bueno, tuvimos unos años sin aplicar índices. Así que bueno, eso es todo por ahora. Próximamente haremos otro video respecto de otro tema que a mucha gente le interesa, así que bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.